Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, invitarles a la conferencia Cajal y el nacimiento de la neurociencia moderna, que ha sido organizada por la Unidad de Cultura Científica del Hospital con motivo de las celebraciones de la Semana de la Ciencia. Es un placer para nosotros poder contar hoy aquí con el profesor, el eminente investigador neurobiólogo Javier de Felipe, gran experto en la figura de Ramón y Cajal y gran estudioso del cerebro con una reconocidísima trayectoria internacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes, pues es para mí un gran placer y un honor participar en este evento aquí en el hospital, y ahora voy a hablar de Cajal y el nacimiento de la neurociencia moderna, algunos aspectos, porque como veremos, las contribuciones de Cajal al desarrollo de la neurociencia son tan extensos que haría falta muchísimo más tiempo, más horas de conferencia. Bien, este es el grupo del laboratorio que dirijo. Nos dedicamos al estudio microanatómico, estructural, del cerebro humano y de otras especies para ver qué es lo que es el cerebro humano, cómo está organizado y también cuáles son lo que nos hace ser humanos, comparando con otras especies. Voy a comenzar con estas palabras tan bellas de Cajal cuando empezó a estudiar el cerebro, que siempre la suelo poner en mis conferencias por la extraordinaria belleza y para tener también conocer cómo Cajal se expresaba cuando hablaba del cerebro, ¿no? Decía: sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca, por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad, es decir, de cómo somos capaces de crear estas magníficas miniaturas, de escribir, crear música, la pintura. Todo esto es un producto de nuestro cerebro, y no solamente eso, sino nuestra enorme capacidad que tenemos para inventar objetos y para crear artilugios, como por ejemplo las construcciones de edificios, los aviones, etc. Por esos motivos, el estudio del cerebro humano no solamente es crucial, porque es la esencia de nuestra humanidad. Todo lo que somos, nuestra historia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo está en nuestro cerebro. Y por eso el estudio del cerebro de por sí ya sería algo súper importante el estudiarlo. Y muchas veces me pregunto que por qué no hay un interés más general de la sociedad general para comprender lo que es la esencia de nuestra humanidad, que es nuestro cerebro. Y solamente pensando en eso, en que es la esencia de todo lo que somos, sino que además, que cuando se altera, produce enfermedades tremendas como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, esquizofrenia, epilepsia, depresión, etcétera. Por eso uno de los grandes objetivos de la neurociencia es tratar de definir cuál es el diseño de los circuitos del cerebro y para ver cómo es el significado funcional de esos circuitos tanto en el cerebro normal como en las patologías o las enfermedades. Entonces, vamos a ver cómo ha sido, para tener un sentimiento de cómo ha sido a lo largo de la historia del estudio del cerebro, que realmente tiene una historia muy corta. Empezamos en 1852, que es cuando Cajal nació. Y aquí vemos a Kelliker, que era uno de los histólogos y embriólogos más importantes de aquel tiempo. Y este es uno de sus libros, donde habla de los tipos de neuronas que hay en el cerebro. Y aquí vemos que el conocimiento sobre los tipos de neuronas, las conexiones, etcétera, era muy primitivo. Vemos que hay células como esta de aquí que no tiene prolongaciones. Se pensaba que habían células nerviosas que no tenían prolongaciones. Hay muchos artículos en aquel tiempo que se decía que tenían las células nerviosas que tenían prolongaciones, otros que no. Y de hecho también se pensaba que las fibras nerviosas como esta de aquí no se conocía su origen. Se pensaba que podía ser la cristalización de alguna sustancia de lo que era la sustancia gris. O sea, no era el conocimiento que se tenía sobre la estructura del sistema nervioso, era muy primitiva, como comento. Esto es un ejemplo de las tinciones de aquel tiempo, en 1851. Esto es una tinción que es con el carmín, que vemos aquí cómo se tiñen las células cerebelo, que son bastante, no se veían en detalle, ¿no?
Pues la teoría más importante de cómo funcionaba el sistema nervioso se llama la teoría reticular. Entonces se pensaba que las neuronas, como vemos aquí, formaban un plexo, una red, donde el impulso nervioso, las corrientes eléctricas pasaban de una célula a la otra a través de sus prolongaciones, es decir, era una red. Y esto era lógico pensar que es así, puesto que en aquel tiempo no existía el concepto de neurotransmisor. Entonces, claro, se preguntaba uno cómo puede ser que vaya la actividad nerviosa de una parte a otra del cerebro si el sistema nervioso estuviera formado por células individuales. Entonces, además, cuando miras por el microscopio ves un enrejado, como veremos después, que es lógico pensar que era una malla. Y claro, y el impulso nervioso pasaba de un sitio a otro porque es una red. Es la teoría principal de cómo funcionaba el sistema nervioso. Bien, pues en 1873 ocurrió una gran revolución en el estudio de la neurociencia. Fue un paso gigantesco con el descubrimiento de la reacción negra, en italiano, que era la reacción negra de Camillo Golgi, un italiano que luego recibió el premio Nobel con Cajal en 1906 por sus estudios. Y aquí es una carta que manda a un amigo suyo, a Niccolò Manfredi, diciéndole que había descubierto un método súper sencillo y muy simple y que le permitía ver las células por completo. Entonces, por primera vez en la historia, se pudo visualizar las neuronas con todas sus prolongaciones, es decir, las dendritas, como vemos aquí, el soma y el axón. Y esto es un avance espectacular. Y así, si comparamos esta célula de Purkinje, comparando con el método del Carmín, vemos la enorme diferencia que hay en cómo uno puede visualizar la estructura. Entonces, en 1873, esta es la primera ilustración realizada por Golgi con el método Golgi. Esto es impresionante. Yo cuando he hecho varios libros sobre Cajal y estuve buscando cuál era la primera imagen que había publicado Golgi con el método de Golgi. Porque antes de Golgi, como hemos visto, esas imágenes eran muy primitivas. Y esto es increíble. Se ve de repente, pues este es el bulbo olfativo de un perro. Se ve aquí las células mitrales, se ven aquí los bulbos, se ven las rutas del sistema nervioso, las fibras. O sea, el detalle era un cambio que había sido el cambio de la noche a la mañana. Había ocurrido un cambio gigantesco en el estudio de los circuitos del cerebro, gracias a este método. Aquí veis también que esto es un regalo que lo ponía aquí Cajal, es la firma de Cajal, estaba en el museo, en el Instituto Cajal. Bien, pues, ¿qué significa este descubrimiento? Pues esto es un ejemplo que es muy ilustrativo porque esto es una sección de corteza cerebral teñida con el método de Golgi, donde vemos las células marcadas de negro y por eso de ahí viene el nombre de la reacción negra de Golgi. Y al mismo tiempo está teñido con el método de Nissl que marca a las células solamente el soma. Vemos aquí el soma, que cada una de estas es una neurona. Y esto es importante porque solamente una pequeña proporción de células se tiñen. Cuando yo empecé a estudiar el cerebro en el Instituto Cajal y empecé a utilizar también el método de Golgi, me dio un poco así, dijo, qué pena que solamente se tiña un 5%, porque yo quería ver todo. Pero entonces me dijeron, no, es que si tú tiñeras, por ejemplo, en esta sección 20 células, aquí sería casi ya imposible ver con qué tipo de células hay y sus conexiones. Es decir, que se marque una pequeña proporción de neuronas es una ventaja y es lo que estamos buscando en la actualidad, métodos selectivos para visualizar neuronas específicas. Esto permitió la caracterización y clasificación de neuronas. Aquí vemos una célula que tiene forma piramidal y la dendrita apical, y esto se llama célula piramidal y esto es una interneurona. Además, también el estudio detallado de la morfología, por ejemplo, el descubrimiento de las espinas, como vemos en este dibujo, y las conexiones. Podemos seguir el axón, como vemos aquí, y ver cuáles son las posibles rutas de conexión de una célula con otra. O sea, este método permitía al científico el abordar el tema del estudio del cerebro desde muchos puntos de vista y empezar a ver qué tipos de células había, las posibles conexiones, tipos morfológicos, etcétera. Estos son un ejemplo, ahora voy a hablar de cómo era el hipocampo antes de Golgi. Estos son de una conferencia muy famosa que estaba
el Bicholecho, que era el mentor de Golgi, este es Kelliker, famoso Perroncito y Fusari, que son grandes conocidos anatomistas posteriormente. Bien, pues este es el hipocampo, antes de Golgi, dibujado por Bicholecho. Aquí veis que la estructura de las células piramidales es todo, bueno, aquí es muy primitivo, es como una especie de un esquema. Vemos aquí a Golgi, ya con el método de Golgi, como ya lo veía él, y vemos que las células piramidales, como vemos aquí en la capa piramidal, vemos ya sus dendritas, se empiezan a visualizar conexiones, o sea, ya cambiaba muchísimo la forma de poder analizar el sistema nervioso. Entonces es importante recalcar que el descubrimiento del método Golgi fue en 1873, pero muy pocas personas, muy pocos científicos estudiaban utilizaban el método de Golgi por diversas razones, y entre ellos Cajal tampoco lo utilizaba. Fue durante una visita que hizo al laboratorio de Luis Simarro, que vemos aquí que es un cuadro de Sorolla, que es muy interesante porque vemos aquí a Simarro. Estos son los reactivos que hay que utilizar para teñir con el método de Golgi. Era un psiquiatra y neurólogo, pero que era aficionado también a la histología. Y había leído un libro de Golgi donde describía el método de Golgi. Se puso a probar en casa y le salieron unas preparaciones preciosas. Y como Cajal estaba en una posición y le conocía a Simarro, le dijo: venga usted a mi casa que le voy a enseñar unas preparaciones que son extraordinarias y que seguro que le interesan. Y cuando Cajal fue a verle, pues dijo en su recuerdo de mi vida que se quedó tan impresionado que para él fue, vamos, el comienzo de todo, ¿no? Era como una maravilla. Y así, esto es en 1887. Y tan solo en un año después es cuando Cajal entra en escena en el mundo de la neurociencia a gran nivel. Este es el primer artículo de Cajal publicado con el método de Golgi, es un cerebro de Purkinje, son preparaciones originales de Cajal, y en este artículo, que solamente era un año después de empezar a utilizar el método de Golgi, pues describió y denominó la existencia de espinas dendríticas, que es una de las estructuras de las células piramidales, y luego veremos a continuación que es hay miles de trabajos al año, porque las células piramidales, las espinas, es donde se forman la mayor parte de las conexiones del cerebro y están relacionadas con cognición, con memoria y aprendizaje. Y además, en este artículo propuso que la teoría neuronal, es decir, que las células son estructuras independientes. Y esto es increíble. Bueno, ahora volveremos otra vez a esto. Aquí vemos a Cajal con sus discípulos, aquí vemos a Fernando de Castro, Estello, y este microscopio, esta mesa y microscopio estaban en el Museo Cajal de la calle Velázquez 144 cuando yo empecé a estudiar, a ser becario antes de hacer mi tesis, y yo la mostraba a la gente que venía de visita, y es impresionante, bueno, ver que cuando unos años después hice un documental y me mandaron de Valencia un documental que era que hablaba de Cajal entre una película. Cuando me lo enviaron yo no me lo creía, digo, pero ¿cómo puede ser esto? Que ves a Cajal en vivo y esta es su microscopio, que es la misma mesa, todo igual. Yo me quedé sorprendido. Es como si a un filósofo de repente le pone una película de Aristóteles. Dice, pero ¿cómo puede ser que este señor esté aquí? Pues así igual. Entonces, me acuerdo yo que estuve en una conferencia en Nueva York hablando sobre esto, y cuando terminé me preguntó uno de los asistentes que qué PowerPoint había utilizado para animar a Cajal. Dice, no, esto es verdad, es una película de verdad. En todos los estudios de Cajal sobre la neuroanatomía, la degeneración y regeneración del sistema nervioso, sobre sus estudios sobre la función, desarrollo y plasticidad del sistema nervioso, tuvieron un impacto extraordinario en la historia de la neurociencia y supone las raíces de todo lo que conocemos hoy sobre el cerebro, el inicio de todos los estudios sobre el cerebro. Por eso Cajal es considerado el padre de la neurociencia moderna. Y hoy solamente voy a hablar de la teoría neuronal, porque es un pequeño aspecto. Otro día, si viene el caso, pues hablaremos de otros aspectos de las contribuciones de Cajal. Pero lo que es muy increíble es que cómo es posible que con un microscopio como este, tan sencillo, y unas técnicas de tinción tan simples como el método de Golgi, dio lugar a un cambio tan radical en la forma de pensar sobre el cerebro. Eso es lo que es espectacular.
Y eso durante muchos años, pues dándole vueltas a meterme también en cómo se pensaba entonces y cómo pensamos ahora, ¿no? Esto es las teorías sobre la organización del sistema nervioso, según Golgi y Cajal. Y esto es otro aspecto importante. Ambos utilizaban los mismos microscopios, la misma técnica. De hecho, Golgi utilizaba su método y Cajal el método de Golgi. Pero ambos, la interpretación era distinta. Eso es importante. O sea, no solamente es importante tener un método adecuado, sino también cómo se interpreta. Y así, en Golgi, lo que proponía era que Gerlach estaba equivocado, que las dendritas estaban aisladas, estaban separadas de las otras neuronas, pero era el axón lo que formaba una red. De todas formas, cuando venía el impulso, o sea, cuando venía un impulso nervioso, perdón, a ver, no, así, ahora. El impulso nervioso, entonces, lo que ocurría es que pasaba, se difundía, propagaba por todo el sistema nervioso a través de una malla de axones, no de dendritas, y decía que Gerlach estaba equivocado, solamente había una malla de dendritas. Entonces Cajal llegó a la conclusión, confirmó que las dendritas terminaban libremente, no formaban una red, pero hizo otro descubrimiento que es crucial, que dijo que también ocurría eso con los axones, es decir, que cuando el impulso nervioso llegaba a través del axón y llegaba a una dendritas, llegaba un momento que aquí, este es el punto crítico, pasaba a la otra célula, pero estaba interrumpido, era independiente. Entonces, claro, esto era algo que era difícil de creer, porque la existencia de una red continua, como hemos visto antes, era lo lógico pensar, porque como no había el concepto de sustancias liberadoras que podían pasar de una célula a otra, la corriente, ¿cómo puede ser que un impulso nervioso pase de una célula a otra si el cerebro está formado por millones de células fragmentadas? Es como un cristal lleno de rotos, es imposible. Entonces, estas nuevas ideas dio lugar a nuevas teorías de cómo funciona el cerebro. Entonces, a Cajal, cuando dijo esto, pensaba, es otra historia que no tengo tiempo a explicar, pero brevemente, nadie pensaba que era un error, que no se podía pensar así porque era absurdo. Pero gracias a Kelliker, que lo conoció en un congreso y habló con Cajal y le explicó sus teorías, dijo que le había descubierto Cajal y a partir de entonces Cajal se hizo conocido. Pero en fin, lo que es importante es por qué Cajal dijo que las células eran independientes. Hay varias explicaciones, que es también motivo de otra conferencia, por eso comentaba antes que cada tema que uno habla, siempre tienes que, si vas tirando del hilo, pues te tiras horas. Entonces lo que he hecho es un resumen. Entonces, así, Cajal, una de las principales ideas, porque Cajal era, además de un gran observador, pues era sumamente inteligente y lógico, era muy sensato, porque decía, ¿cómo puede ser que el cerebro esté organizado en redes neuronales como hilos telegráficos que son fijos y que no pueda cambiar nada? Dice, si yo puedo aprender, yo aprendo a tocar un instrumento, recuerdo cosas, puedo hacer muchísimas actividades que si no pudiera ser el cerebro plástico, si no tuviera plasticidad y capacidad de cambiar las conexiones, sería imposible explicarlo. Por tanto, las células tienen que tener libertad de movimiento y se pueden formar nuevas conexiones, etc. Y así Cajal dijo esta frase tan bonita de todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, porque las células podían formarse conexiones, tenían libertad de conexiones. Entonces, otro de los temas que era muy importante para en aquel tiempo, sobre teoría neuronal, era la ley de la polarización dinámica de las neuronas. Uno se pregunta, ¿cuál es la dirección del impulso nervioso dentro de una neurona? A nadie se le ocurre, ahora todo el mundo lo sabemos, pero si nunca has estudiado esto y no lo has visto, ¿para dónde va el impulso nervioso? ¿Se propaga como el sonido, como cuando uno tira una piedra en un estanque y se va como si fuera unas ondas en el agua? Todo lo que hizo Cajal, y aquí es una cosa también importantísima, es las flechas de sus esquemas, de dibujos, que indican el flujo de información, hacia dónde iba. Entonces, otra vez, ¿cómo a Cajal se le ocurre poner una flecha que vaya de las dendritas? Él propuso que las dendritas recibían información y el axón la emitía. Era receptor y emisor. Entonces, ¿por qué es así y no al revés? ¿Por qué estas flechas no van para abajo si no habías hecho ningún experimento? Entonces, otra vez, con la lógica de Cajal,
era muy sencillo. Dice, ¿qué ocurre en la retina que sabemos que va la luz de fuera o en el olfato que va a través de las mucosas olfativas hacia el interior del cerebro? Y entonces observó que lo que ocurría iba de las dendritas al cuerpo, al axón, a las dendritas de la siguiente neurona, al cuerpo, al axón, así sucesivamente. Y entonces lo que hizo él, esta hipótesis de cómo funciona el sistema nervioso, pues lo aplicó a todos los circuitos y así empezó a poner flechas y eso fue increíble. Y aquí vemos otra vez otro ejemplo de las diferencias entre Golgi y Cajal. Estas son las conexiones de Golgi y esto es Cajal. Vemos que hay un cambio radical. Aquí es muchísimo más exacto y además las flechas que suponen el flujo de información. Por estos motivos, en 1894, Cajal le invitaron a dar una conferencia muy famosa que se llama Cronian Lecture, que todavía se siguen celebrando, se dan una al año, y le invitaron a hablar sobre sus descubrimientos sobre la corteza cerebral. Y aquí propuso, por ejemplo, distintos tipos de neuronas, etc. Pero sobre todo, lo que quería hablar hoy es de las implicaciones funcionales. Aquí vemos, en este esquema, cómo Cajal proponía cómo funciona el flujo de información en la corteza cerebral. Proponía, por ejemplo, aquí vemos la entrada del tálamo o de una entrada aferencia al cerebro, contactaba con una neurona en las capas superficiales, esta neurona transforma la información, conecta con otra célula, esta a su vez conecta con otra de otra capa y de ahí sale una información ya procesada. Es decir, que gracias a los estudios de Cajal se empezaron a trazar los primeros circuitos de la corteza cerebral. Antes no había nada, o sea, era totalmente oscuridad, nada. Y a partir de ahí se empiezan a ver circuitos de cómo va la información en sistemas tan complejos como la corteza cerebral. Eso es un avance extraordinario. Del día a la mañana van cambiando las formas de procesar información, de hacerse circuitos. Y esto es un aspecto que os quiero comentar, que es muy bonito, porque esto precisamente es una caja de preparaciones que se llevaba a Cajal a las conferencias, que llevaba varias preparaciones, porque en aquellos tiempos los congresos no había diapositivas, claro, ni estos artilugios que tenemos ahora, y se llevaban 2 o 3 microscopios y preparaciones, ahí discutían. Entonces él llevaba aquí, y aquí pone, aunque no se ve aquí bien, pone que preparaciones para la teoría neuronal, se decía, para explicar a la gente, ¿no? Y lo que es muy importante recalcar, esto es lo que uno ve con un microscopio actual, de alta resolución, no con este microscopio, yo lo he mirado y es que no se ve casi nada. Es increíble cómo Cajal podía ver cualquier cosa a través de ahí. Pero lo que sí hemos hecho es ver las preparaciones de Cajal. Y aquí vemos a máxima resolución lo que Cajal veía. Y aquí vemos, estos son dendritas, y estos son axones, y estos son los posibles contactos. Entonces, claro, el problema que había, entonces si había independencia de las células, ¿cómo eran las sinapsis? En 1933, aunque parezca sorprendente, ya se hablaba de sinapsis. Sherrington la describió para explicar de cómo pasaba la información de una célula a otra gracias a los estudios de Cajal. Entonces, claro, aquí el problema es la membrana neuronal. Entonces, se pensaba entonces que hay una pregunta, es si una célula conecta con otra, ¿cómo lo hace? ¿Es a través de tocan el protoplasma o hay una membrana, cada célula tiene una membrana y están separadas por una membrana? Entonces Cajal dice que entre ambos factores tiene que haber una membrana limitante, pero que no la ves porque el microscopio no te lo permite, es lo que decía él, pero tenía que haberlo, es lo que suponía. Y así, aquí vemos en 1933, que me hace mucha gracia esto, porque justo cuando escribió Cajal este artículo, prácticamente un año antes de que muriera, sobre la teoría neuronal, en 1933, y hablaba de la sinapsis, fue cuando se fabricó el primer microscopio electrónico por Ernest Ruska, que es un premio, fue luego posteriormente premio Nobel de Física, y fue 10 años más tarde, 20 años más tarde, en 1953, cuando se vio la hendidura sináptica. Esto es una espina y esto es un axón. Vemos aquí la vesícula sináptica donde libera el neurotransmisor. Y esto de aquí,
que es la separación física entre una célula y otra célula, que es la hendidura sináptica. A partir de entonces, la teoría neuronal ya se había también debatido durante años y años, pero la microscopía electrónica nos trajo el descubrimiento de la hendidura sináptica y la teoría neuronal era realmente cierta, o sea, pero que es muy interesante el paso del microscopio óptico al electrónico y en aquellos tiempos cómo podías pensar en este tipo de que había una separación. Bien, pues 100 años más tarde, los nuevos métodos de neurociencia, los computadores y las herramientas informáticas nos están permitiendo avanzar de una forma extraordinaria en el estudio de los circuitos, el diseño de los circuitos, que es lo que estamos haciendo ahora. Y así, igual que en los tiempos de Cajal se buscaba las células, qué tipos de células hay, en analogía con los circuitos electrónicos, las neuronas corresponderían a partes electrónicas y cada uno de sus tipos a componentes de un circuito. Esto es un circuito de un ordenador, pues esto sería un tipo de célula, estos serían otros, etc. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque sabemos ahora que cada tipo de célula del cerebro tiene una función distinta, características neuroquímicas, fisiológicas, funcionales. Y queremos construir un cerebro in silico, un circuito que lo podamos comprender. Y así, lo que estamos buscando es, siguiendo el sendero de Cajal, es transformar las neuronas reales en neuronas virtuales, es decir, aplicar métodos informáticos y herramientas que nos permitan poder leer a las células y luego un ordenador puede interpretarlas. Entonces, como un ejemplo, vamos a hablar de las células piramidales, que como son las células principales de la corteza cerebral, representan aproximadamente un 85%, y además, lo que es importante es que el axón de las células piramidales forman la mayor parte de las conexiones del cerebro y las conexiones, elementos postsinápticos, son las espinas, como hemos visto anteriormente. Esto está basado también en un dibujo de Cajal, que es impresionante, cómo intuía y cómo veía esas flechas, ¿no? Así es que el conocer cuál es el diseño que determina cómo es una dendrita, cómo son las células piramidales, es crítico si uno quiere hacer un circuito in silico, en silicio, ¿no? Bien, pues para hacer eso, el método de Golgi en su tiempo fue maravilloso porque no había otra cosa y lo que ha servido ha sido muchísimo, pero es muy inconsistente y difícil de aplicar. Así es que durante los últimos años hemos ido desarrollando una técnica que es las inyecciones intracelulares con un marcador fluorescente que se utiliza en material fijado, es decir, que se puede utilizar en cerebros humanos, que lo que queremos buscar es cómo es la estructura del cerebro humano. Entonces, con un microelectrodo penetramos en el interior de las células en un cerebro de una autopsia, por ejemplo, y rellenamos con una sustancia fluorescente y aquí vemos que podemos inyectar en distintas capas, áreas, etcétera, y vemos la morfología increíble de las espinas dendríticas con un microscopio confocal de alta resolución y que esto, vamos, a mí me parece impresionante porque este era un individuo que había fallecido de un accidente de circulación, tenía 45 años. Aquí vemos unas espinas que son muy delgadas como dedos, que se llaman espinas de aprendizaje, porque se piensa que son dinámicas y que sirven para establecer nuevas conexiones y por eso se llaman de aprendizaje, que pueden formar nuevas conexiones. Otras espinas que tienen la cabeza más gruesa se llaman de memoria, porque son aquellas, se piensa que son las trazas físicas de cómo se forman nuestras memorias. Nosotros tenemos un cerebro que recordamos a lo largo de nuestra vida pues muchísimas cosas, cómo nos llamamos, todo. Y eso no está en el cerebro como si fuera algo, una sustancia o una química o algo extraño. Tiene que haber algo en este cerebro y esto es las espinas dendríticas. Sus conexiones forman un engrama de nuestras memorias. Y luego vemos que estas son las posibles corrientes eléctricas que pueden generar, como veremos a continuación. Lo que se está haciendo ahora es, mediante estas técnicas que permite identificar a las células y marcarlas perfectamente, se estudia características morfométricas, como es los números de bifurcaciones, los radios, ramas dendríticas, prolongaciones, porque todo eso conocemos, sabemos
que estas diferencias morfométricas, morfológicas, tienen consecuencias funcionales muy importantes con la combinación de estudios de fisiología. Las espinas, que parecen una cosa muy simple, una simple protrusión, resulta que son estructuras muy complejas. Se ha observado que en el contacto sináptico de la espina hay más de 1000 tipos distintos de proteínas. Son muy complejas. Y además, de todo esto no voy a entrar en detalle, se sabe que la morfología de la dendrita, de la espina, está relacionada con las propiedades funcionales. Es decir, espinas de cabeza grande generan corrientes sinápticas más potentes que una cabeza más pequeña. Por eso tenemos que saber cómo son la morfología de las espinas. De esta forma, los estudios de Cajal, que era un morfólogo, y yo también soy un morfólogo, pues estamos encantados porque la morfología tiene una función. Y es decir, no solamente es tener unas imágenes bonitas y decir qué bonito es esto, sino que eso sirva luego también para poder interpretar lo que uno ve. Y por eso veremos que ahí vienen los grandes proyectos internacionales donde se combina la morfología, la fisiología, la computación, etcétera. Esto es un ejemplo ahora. Ya tenemos una herramienta muy bonita, maravillosa. Vemos las espinas muy bien de un cerebro humano, pero luego ¿cómo las cuentas? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo analizas? Hay millones de neuronas y miles de espinas. Todo lo que se está buscando son herramientas informáticas que te permitan analizarlas, no haciendo estimaciones que cuentas, por ejemplo, un pequeño fragmento y dice 1, 2, 3, 4, 20. Como aquí hay 200 micras, pues hay 2000, por ejemplo, ¿no? Pues lo que se intenta hacer es contar todas las espinas de la forma que lo más precisamente posible. Y para eso hace falta herramientas informáticas. Y por eso es importante estar combinarlo con informáticos y procesamiento de imagen. Y no solamente es el número, sino queremos saber el volumen. El volumen, como es importante para la función, nos interesa saber cómo es la forma de las espinas. Y yo, claro, estamos ahora mismo trabajando en modelos matemáticos para hacerlo esto de forma automática. Y además, todos estos datos luego se analizan, colaboramos con el Cajal Blue Brain, que es un proyecto que llevamos 10 años, y yo estoy encantado porque es una combinación de expertos en matemáticas, ingenieros, informáticos, anatomistas, etcétera, y se utilizan, por ejemplo, representaciones abstractas de datos complejos, metáforas gráficas como es la música, que hoy no tengo tiempo para hablar, pero que con la música nos ayuda también a entender cómo se distribuyen las espinas, etcétera. Y ahora, al final, pues lo que se hace con todo esto, todos estos datos, es generar una célula piramidal o una neurona, la integración de todo esto, para luego hacer simulaciones y poder comprender cómo funcionan las células. Y bueno, y entonces, esta es la parte morfológica a nivel microscópico, pero hablando otra vez del microscopio electrónico, les voy a mostrar unos grandes avances que tenemos ahora con una nueva tecnología que antes era un sueño que yo pensaba que jamás lo vería. Y es que con el microscopio electrónico, cuando queremos estudiar el cerebro, pues es súper complejo, hay miles de millones de neuronas y normalmente lo que se hace es con una cuchilla de diamante y con un forceps, que es como una pinza de relojero, con una rejilla, se recogen las preparaciones, los cortes ultrafinos, que esto es una serie recogida de ultrafinos con un microscopio, con un ultramicrotomo. Se tarda aproximadamente un año prácticamente en utilizarlo bien. Yo tardé pues también un año más o menos y era la habilidad de cortar y luego con la rejilla. Y esto es una rejilla con 30 secciones que aquí decimos, qué maravilla, he conseguido 30 secciones seriadas, pero vemos el color es distinto entre unas y otras porque el grosor no es exacto, va cambiando y luego el problema está que cuando tú quieres ver una sinapsis, tienes que, por ejemplo, aquí, tienes que aumentar muchísimo más, hacer una foto, luego irte al siguiente corte y localizarlo y hacer otra vez. Es como tener un euro en un campo de fútbol, hacer una foto y luego ver otro euro en el campo del Real Madrid y otro te vas al Atleti. Entonces, claro, vas viendo y al final dejas de hacer series porque es muy difícil hacerlas. Y así, en 2009, cuando empezamos el Blue Brain, fue increíble porque empezamos a utilizar un nuevo instrumento que es el FIBSEN, el Focus Ion Beam Scanner Electron Microscope,
que lo que hace es emitir iones de galio, rompe la superficie del material a nivel nanoscópico y con luego un microscopio de un escáner capta la imagen de lo que va quedando en la superficie. Y así se obtiene esto que parece un sueño, y es, metemos un trocito de cerebro y podemos reconstruir en 3 dimensiones la estructura de las conexiones, de lo que son las sinapsis. Y vemos, son cientos de secciones de forma automática, ya no hay que hacerlo a mano, es una máquina que te lo hace, que eso me acuerdo yo cuando estaba en el Cajal aprendiendo a utilizar el ultramicrótomo, pensábamos que era como una broma, y digo, algún día se inventará una máquina que metes un trozo de cerebro y ves la sinapsis y esto, ¿no? Pues al final esto es verdad. Y aquí vemos cómo se distribuyen las sinapsis en 3D, las sinapsis que son excitadoras, inhibidoras, y esto, cada una de las sinapsis están luego caracterizadas, tienen una morfología, un tamaño, una dimensión en particular, que eso se va registrando en cada uno de los cortes. Y entonces, por primera vez, se está consiguiendo ahora mismo, pues en el cerebro humano y en cualquier cerebro de animal, se está consiguiendo las reconstrucciones tridimensionales de la estructura sináptica del cerebro, que antes tampoco se tenía ni idea, y ahora ya estamos viendo cómo se distribuyen en el espacio las sinapsis, incluyendo el cerebro humano. Así es que lo que se hace es integración de datos microanatómicos, los microscopios ópticos, como hemos visto antes, las espinas, la reconstrucción de las dendritas, los árboles, y la microscopía electrónica para ver cómo son sus conexiones. Y con esto, lo que hemos hecho, en el año 2015 hemos publicado el Blue Brain, un artículo que es en Cell, que es la primera borrador de una reconstrucción de un circuito en sílico. Hemos combinado la anatomía, la fisiología, la biología molecular y otros aspectos de la estructura de las células en una columna, y hemos hecho la primera simulación de una que sería cómo es la actividad de una columna cortical en el cerebro de una rata. Ahora lo estamos tratando de hacer en el cerebro humano, en la corteza temporal. Esta es una versión que tenemos que ir ampliándola porque aquí todavía no están las espinas dendríticas ni las células gliales, por ejemplo, pero lo que hemos creado ya es un sistema de abordaje que vamos ampliando, vamos cambiando los datos y vamos produciendo nuevos modelos. Y los sistemas moduladores tampoco están incluidos, lo vamos a incluir el año que viene. Y esto es un sistema de investigación multidisciplinar a través del Cajal Blue Brain con diversos investigadores, que es una auténtica maravilla porque te encuentras, vas aportando datos que son necesarios para estos circuitos y así hacer simulaciones. Y ya la última parte, creo que sí me da tiempo, sí. Voy a hablar un poquito nada más sobre los dibujos de Cajal, también como hemos comenzado, que era también representa la época dorada de la creatividad en neurociencia, volviendo otra vez a Cajal. Aquí vemos, era Sorolla, creo que era, no, Sorolla no, no me acuerdo qué pintor era este, no, Rusiñol, perdón, que está pintando los jardines de Aranjuez. Y aquí vemos a Cajal con el microscopio que pintaba los bosques neuronales. En ambos casos es lo mismo, el artista ve el mundo externo y hace una interpretación, recoge lo que él piensa que es lo que más le llama atención, no pinta todo, sino va extrayendo información. Y lo que hace el investigador es lo mismo, a través del microscopio, que ve una estructura formada por miles de células, extrae aquello que le parece más importante. Entonces, para ser un científico en aquel tiempo, tenías que ser un artista, pero no por una interpretación artística de lo que uno veía, sino porque tenías que dibujar de forma exacta. Y así le preguntaron a Cajal sobre esto y dijo, ¿qué duda cabe? A la ciencia no van más que los artistas. A mis aficiones artísticas de niño, a los que mi padre se opuso intensamente, debo lo que soy ahora. Hasta la fecha habré hecho más de 12.000 dibujos. Él pintaba y su padre dijo, déjate tonterías porque no eres un artista, tú vas a ser mejor, dedícate a la medicina que vas a ganar más dinero y déjate de ser pintor, ¿no? Entonces, por eso, dice, para un profano son dibujos extraños, cuyos detalles se miden por milésimas de milímetro, pero que descubren mundos misteriosos de la arquitectura del cerebro. Eso me acuerdo yo que una vez iba yo a encuadernar unos dibujos
y me dijo en una tienda, un señor de marcos de cuadros, y me dijo, perdone, ¿esto qué es? Y antes de contestar yo me dijo, son como mapas, ¿verdad? Y dije, pues sí, pues son como mapas del cerebro. O sea, era extraño, ¿no? Todo esto es una cosa muy bonita que dice Cajal, que es una forma romántica de cómo escribía Cajal. Dice, cuando empezó a estudiar el cerebro, como no podía pintar la naturaleza, empezó a pintar lo que era el cerebro, los bosques de neuronas, y dijo, mi tarea comenzaba a las 9 de la mañana y solía prolongarse hasta cerca de la medianoche. Y lo más curioso es que el trabajo me causaba placer. Era una embriaguez deliciosa, un encanto irresistible. Es que realmente, dejando aparte los halagos del amor propio, el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. En él hallaron al fin mis instintos estéticos, plena satisfacción. Es decir, ya que no podía, él disfrutaba pintando la naturaleza, cuando descubrió que pintando el cerebro, dibujando el cerebro, el bosque neural, disfrutaba, pues encontró al final un pleno satisfacción. Estos, no solamente Cajal producía dibujos maravillosos, sino sus discípulos y otros muchos científicos, aquí vemos a Chúcarro, lo entrenó, del Río Ortega, y estos son algunos dibujos de la época que cuando uno los ve son impresionantes. Esto parece un dibujo japonés, por ejemplo, es uno de Golgi, estos son de Fernando de Castro, muchísimo, este es Niesel, es decir, que cuando uno se mete en ese mundo del inicio de la neurociencia, es una época de una belleza extraordinaria, de dibujos maravillosos, de colores, de formas que son de inspiración, no solamente para el científico, sino también para los artistas. Y esto es otro ejemplo para que podamos entender lo difícil que es esto, ¿no? Esto es un dibujo de Cajal sobre la estructura y conexiones del hipocampo que basado en el método de Golgi. Entonces, muchos de los dibujos de Cajal son realmente composiciones que representan sintéticamente lo que es una estructura muy compleja. Veamos, este esquema del hipocampo está tomado de preparaciones como estas. Entonces, claro, ¿cómo uno ve estas cosas? Y esto es la gran capacidad del investigador de ver, de interpretar ese mundo microscópico y sacar unas conclusiones y hacer un esquema. Y eso fue la principal ¿cómo es esto? La principal contribución de Cajal, el saber sintetizar y obtener información relevante de las estructuras tan complejas. Esto era, es decir, igual que un pintor, tienes que saber qué es un artefacto, qué es lo real y ver qué es lo más importante de una estructura para resaltar y hacerte un esquema. Y tienes que ver cientos de preparaciones hasta llegar a esto. Entonces, en aquel tiempo, en los dibujos de Cajal, la fotografía existía, pero fíjense aquí que para hacer una foto había que subirse unas escaleras, tirar una foto de otra forma, pero vamos, que era súper complicado, la microfotografía no se había desarrollado. Entonces, la principal forma de ilustrar las imágenes microscópicas era el dibujo. Por eso tenías que ser un buen dibujante. Y claro, y esto al mismo tiempo da lugar a un escepticismo, porque uno dice, bueno, depende de qué capacidad tenga este señor de pintar lo que ve por el microscopio. Y así, esta es una célula que me gusta poner en las conferencias porque es una célula piramidal del cerebro humano muy bonita porque va desde las capas profundas, asciende y forma un penacho, que es la clásica célula piramidal, pero casi nadie las ve en las preparaciones porque es difícil de obtenerla. Todo lo que se piensa, algunos científicos han pensado que lo que Cajal veía, por un lado era esto, y por otro lado veía esto, y que lo que hacía al final era crear una interpretación, es decir, es una interpretación de una imagen microscópica en vez de un dibujo exacto, ¿no? Entonces, hace ya muchos años, cuando yo estaba en Estados Unidos, este soy yo, aunque no lo parezca, tenía 35 años, y estaba con Ted Jones, un famoso neuroanatomista en Estados Unidos, y empezamos a examinar preparaciones de Cajal porque había mucha discusión sobre esto, ¿no? Las preparaciones de Cajal, y aquí vemos una preparación de corteza cerebral humana y este dibujo de Cajal de antes, y esto es una célula piramidal de una preparación de Cajal original, de un niño de 8 años. Es decir, que lo que Cajal decía, lo que hacía Cajal realmente eran dibujos exactos, no eran interpretaciones, como muchos pensaban que era.
Y así luego las actitudes de los dibujos de Cajal se han ido demostrando a lo largo de la historia en muchísimas preparaciones. Aquí vemos un dibujo precioso de las células de astrocitos, esto es un vaso, son los vasos, los pies chupadores, y esto es una preparación de un cerebro humano teñido con GFAP, bueno, otras sustancias. Y aquí vemos, con este método, Cajal habla de los pies chupadores y vemos exactamente lo mismo que dibujaba Cajal. Y así, para concluir, lo que es importante de los dibujos, de esas exposiciones que se ven, y hablar de Cajal es porque es el origen de la neurociencia moderna, y que estos dibujos, además de tener un valor histórico sin duda, y de su belleza, son realmente documentos científicos. No es que sean bellos y qué bonitos son y ahí se queda, sino que cada dibujo tiene una interpretación y nos aporta nuevos datos. Y por eso voy a acabar con esta frase de Cajal, que dijo lo siguiente: el buen dibujo, como la buena preparación microscópica, son pedazos de la realidad, documentos científicos que conservan indefinidamente su valor y cuya revisión será siempre provechosa, cualesquiera que sean las interpretaciones a las que hayan dado origen. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Pues muchísimas gracias al profesor de Felipe por esta magnífica conferencia, y en el turno de preguntas que hemos recibido por streaming nos preguntan, entre otras cosas, ¿qué opinas sobre la posibilidad de crear un cerebro humano artificial? Bien, bueno, pues muchas gracias. Pues como ya hemos visto en la conferencia, estamos cada vez avanzando más en el desarrollo de métodos métodos que nos permiten aunar los estudios estructurales y fisiológicos del cerebro con simulaciones del cerebro. Entonces, todavía estamos muy lejos de crear lo que es, como he hablado antes del Blue Brain, que hemos hecho ese circuito digital. Estamos muy lejos de hacer un cerebro artificial completo, porque desconocemos gran parte del cerebro humano. Pero el cerebro humano, como el cerebro de cualquier otra especie, es una máquina biológica. Entonces, algún día conoceremos todo lo que hay dentro del cerebro. ¿Por qué no? Hemos avanzado en poquísimo tiempo, desde los tiempos de Cajal, que realmente han pasado solamente 120 años más o menos, a lo que hemos avanzado ahora es espectacular. Yo he vivido dos épocas, dos momentos que había pensado que nunca iban a ocurrir, que era, por ejemplo, el ver las células in vivo, cómo se mueven las espinas, que se hablaba durante años de que si las espinas son móviles o no, son dinámicas, que hay cientos de estudios, o miles había, hasta que de repente utilizas una sustancia que permite a la célula que siga viva y en un microscopio especial puedes ver que se mueven las espinas. Entonces, en un momento se descubre algo que se había sospechado o que se pensaba que sí y otros que no, y se demuestra. Eso se vivió hace poco. Y luego otra revolución que yo he visto y que la he vivido y la estoy utilizando yo es la microscopía electrónica del cerebro, incluso el humano, en 3 dimensiones de forma automática, que permite entrar en ese mundo nanoscópico. Todo eso junto, algún día llegaremos a conocer la estructura del cerebro. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hacer una simulación si ya conocemos todo? Muy interesante. Y otra de las preguntas, ¿cuáles son los objetivos de los proyectos mundiales sobre el cerebro en los que España participa y tú lideras varios de ellos? Sí, pues bueno, eso es algo súper importante también que yo nunca había pensado antes, con anterioridad. Cuando yo empecé a hacer el Cajal Blue Brain, yo era simplemente un anatomista, bueno, sigo siendo una simple anatomista, pero me contactaron conmigo para estudiar con IBM, el Blue Brain. El Deep Blue es un ordenador que fue el que jugó la partida famosa con Kasparov cuando les ganó el ajedrez, que es un ordenador de IBM. Entonces estaban interesados en ver si puedes tú hacer algoritmos que simulen al cerebro humano, porque el cerebro humano es como un super mega ordenador que hace cosas maravillosas a mayor velocidad y mucho más barato. En nuestra energía consumimos 20 vatios de energía nada más por hora. Y entonces querían saber cuáles son las características que hace el humano ser tan eficaz. Entonces yo me di cuenta también que ese mundo de lo que es la industria, lo que es la computación y la simulación,
es tan importante porque eso significa un desarrollo tecnológico enorme. Por eso nos empezamos a meter en estos proyectos y son proyectos que son para mí súper interesantes porque para entender la estructura, como he visto antes, nos hace falta y la función, o puedes estudiar fisiología, anatomía, pero tienes que combinarlo todo. Entonces nosotros somos expertos cada uno en su campo. Nos hace falta la colaboración de los fisiólogos, de los anatomistas, de los biólogos moleculares, los matemáticos. Las matemáticas es fundamental para poder analizar la estructura de las células. ¿Cómo transformas tú una estructura, una célula, en unas funciones matemáticas que la puedes meter en un ordenador? Eso no es fácil. Claro, pero eso, hay gente hay especialistas, me acuerdo yo cuando estamos hablando con la gente del proyecto Blue Brain, dice, no, esto tenemos que hablar con fulanito, que es un experto en poliedros. Dice, bueno, un experto en poliedros, ¿no? Que está especializado en cosas espaciales, así, ¿no? Entonces, al final, lo bueno de esos proyectos que son de larga duración y es un abordaje multidisciplinar. Y eso es lo que hace es ir mucho más rápido. Esa es la idea. Todavía nos queda tiempo para una última pregunta. Y uno de los oyentes de tu conferencia pregunta ¿cómo viviste el proyecto Neuronave, que es el que dedicó la NASA al estudio del cerebro y la participación española en él? Bueno, sí, eso fue también un momento muy bonito porque fue una colaboración que hicimos con la NASA para ver qué pasaba al cerebro de distintos animales, especies, durante un vuelo espacial, para los futuros vuelos espaciales. Se llamaba el proyecto Neurolab de la NASA y que eso fue en 1999, me parece que fue cuando se envió la nave. Estuvimos en Cabo Cañaveral con Miguel García Segura, el Instituto Cajal, conmigo. Estuvimos estudiando, yo fui a estudiar la corteza cerebral, él estudió al hipotálamo, y era ver qué pasaba a las ratas que se desarrollaban en el espacio. Era como tenían 7 días cuando iban al espacio y regresaban cuando tenían 2 semanas después, que es como el tiempo que tarda sería en desarrollar el cerebro de un niño pequeño, ¿no? Y vimos unos cambios muy bonitos y eso, pero lo que era, en relación a la conferencia de hoy, lo que es muy interesante es que hubo durante ese vuelo, que era un experimento súper especial, porque era el cerebro, la primera vez que se hacía un estudio a gran escala en el espacio, querían dar un homenaje a un neurocientífico importante, ¿no? Entonces, unos ingleses proponían a Sherrington, que fue el que habló de la sinapsis, de otros italianos, a Golgi, etcétera. Y al final salió Cajal, que fue homenajeado. Y entonces, se escogieron unos dibujos de Cajal y 7 preparaciones que fueron al espacio y estuvieron orbitando durante la misión Neurolab. Y los astronautas, 4 de ellos, hablaron a través de un programa de televisión, bueno, en varios telediarios, en España creo que no se vio, y hablaban de Cajal y hablaban de la importancia que tenía Cajal y los dibujos, y era un homenaje a Cajal, lo cual fue una maravilla, que fuera un homenaje a Cajal en el espacio. Y yo quería preguntarte, porque en una entrevista que he leído recientemente de Margarita Salas, poco antes de morir, que ahora era un año, comentaba que para ella el gran reto del futuro era el cerebro, el enigma del cerebro, cómo se produce un sentimiento, cómo se produce una emoción, claro. Y que ella veía que el futuro estaba ahí. Claro, por eso al principio, cuando hemos empezado la conferencia, esas palabras tan bellas de Cajal, él se preguntaba eso, él decía, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? O sea, ¿cómo? Porque claro, puedes pensar 2 cosas, o eso es algo mágico que viene de otra cosa, o bien es una propiedad emergente de nuestro cerebro. Yo, como soy un científico, tengo que pensar así, porque si no, si pienso en cosas místicas, eso no podría estudiar el cerebro. ¿Para qué voy a hacer algo que está ahí, que es como algo etéreo, ¿no? Entonces, claro, realmente nuestro cerebro es la base de todo, o sea, nuestras emociones, sabemos, se van localizando zonas. O sea, está todo en nuestro cerebro, nuestra humanidad es el cerebro. Y por eso muchas veces me pregunto por qué no nos dedicamos más tiempo, más interés en el estudio del cerebro, porque es conocerse a sí mismo. Cuando yo veo un cerebro y lo estoy viendo, vamos, es que empiezas a pensar cómo todo de estas conexiones, de estas neuronas, emergen estas propiedades tan maravillosas como escribir un libro, pensar. Pero también al mismo tiempo, todo esto depende también de la plasticidad, de cómo nuestro cerebro es tan capaz de organizarse, lo que hablaba Cajal. Y si no pensamos también de otras conferencias
sobre el origen del arte, nuestro cerebro de ahora es igual que hace 200.000 años, el Homo sapiens de hace 200.000 años. Sin embargo, el lenguaje, la capacidad de abstracción, pensamiento abstracto, viene a mucho más tarde. Y no es que cambie el cerebro, lo que cambia es el ambiente cultural. Va cambiando poco a poco, nos vamos desarrollando de forma cultural. Va cambiando nuestro cerebro, nuestros circuitos. Entonces, la capacidad que tiene nuestro cerebro de hasta dónde vamos a llegar no lo sabemos, porque es una combinación de cientos de miles de millones de neuronas con conexiones que se pueden ir combinando de forma distinta y al final el producto no sabemos cuál va a ser, pero lo que sí es que es increíble nuestra capacidad que tenemos. Muchísimas gracias de nuevo por tu magnífica conferencia, mucha de la cual está representada en tu libro El Jardín de la Neurología, que realmente es una maravilla, y muchas gracias a todos los oyentes por haber participado. Muchas gracias.